Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes de nuevo, viendo la continuación de la serie sobre los 5 lenguajes del amor, el libro que escribió el doctor Gary Chapman. Y hoy nos toca hablar de el amor es determinante, lo que el amor es lo que importa. Presento a mi esposa. Silvia Aguilar. Y mi nombre es Jorge Rodríguez. Estamos aquí para llevar este tema y esperamos que sea de bendición y que sea de edificación para los matrimonios que se toman el tiempo de vernos en televisión. Gracias por estar aquí. Y empezamos antes que nada con una oración para poner en manos de Dios este tema para que sea de edificación. ¿Nos acompaña, Silvia? Padre bendito, Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites compartir de tu palabra, Señor, de lo que tú has hecho en nuestros matrimonios, Señor. Bendice a cada matrimonio, a cada persona, Señor, que va a ver este programa ahorita o más tarde, Señor, que seas tú también bendiciendo cada matrimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un reflejo de tu amor, Señor, y te pedimos, Señor, que también bendigas a cada persona que ve este programa, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces como le dijimos, el amor es lo que importa. El amor no es considerada como una necesidad emocional. Los psicólogos han observado que entre nuestras necesidades básicas están la de seguridad, autoestima, significado también. El amor se relaciona con todas estas. Si me siento amado por mi esposa, puedo relajarme sabiendo que mi amada no me hará daño. Me siento seguro en su presencia. Tal vez pueda ser que tenga enemigos en alguna otra parte, en alguna otra esfera de mi vida, pero con mi esposa me siento seguro. Mi sentido a la vez de autoestima también se alimenta con el hecho de que mi cónyuge me ama. Debe ser porque soy digno de amor. Debe ser porque mi esposa me ama como soy en la madurez de mi vida y en la etapa adulta en la que estamos viviendo. Ya maduros. No importa, ya maduros. No importa lo que haya pasado en la infancia. Tal vez hayamos pasado una infancia difícil y nos hayamos sentido que no teníamos o que no merecíamos amor. Pero hoy, en la etapa adulta en la que mi esposa me lo muestra, eso reafirma mi autoestima. Me da un sentido de significado en la vida y eso es la fuerza emocional detrás de cada gran parte de nuestra conducta, de cómo nos conducimos. Esa es una gran parte, el reafirmar que mi esposa, que mi cónyuge me ama. El deseo de triunfar realmente es un impulso que tenemos en la vida. Queremos que nuestras vidas cuenten para alguien y ahí está para mi cónyuge. Así es, pues existe un pensamiento poderoso y determinante. Si alguien me ama, debo ser importante. Tengo conciencia de mis capacidades creativas, racionales, analíticas, emocionales. Siento las emociones de otros y tengo plena certeza de que hay un Dios mucho más grande que nosotros. Soy importante, la vida tiene sentido, existe un propósito más alto. Quiero creerlo, pero quizá no me sienta importante hasta que alguien me exprese su amor. Cuando mi cónyuge invierte tiempo, energía y esfuerzo en mí con cariño, creo que soy importante. Sin amor quizás me pase toda la vida en busca de significado, autoestima y seguridad. Cuando experimento amor, esto fluye en todas esas necesidades de manera positiva. Ahora soy libre para desarrollar mi potencial. El verdadero amor siempre libera. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Esto lo vemos en Corintios 13, 4 al 7 de la Nueva Traducción Viviente. Qué bonito versículo, ¿verdad? Es un versículo que encierra todo lo que Dios pide entre el amor y si lo manifestamos, lo llevamos a la parte matrimonial. Qué hermoso que el amor no sea fanfarrón, que no sea egoísta, que no sea celoso, que se entregue totalmente, que dé esperanzas a la persona y que el amor que no se dé por vencido.
que siempre esté presente día con día, que no se dé por vencido por ninguna circunstancia. Es un versículo tan hermoso lo que nos dice en Corintios, en el libro de Corintios, que si no perder la fe en que podemos amar, no podemos perder la fe en que habrá circunstancias en la vida, claro, siempre va a haber, así es la vida, así es el matrimonio. El día a día. El día a día. Habrá esas situaciones, sí, habrá conflictos posiblemente, pero jamás perder la fe. Eso es lo que va a mantener la esperanza y mantiene firme el amor, sobre todo por obediencia. Es lo que dice Dios en la palabra, ¿verdad? Y obedecer. Claro, esa es una de las situaciones que más debemos tener en cuenta, sobre todo si hay conflictos. Sobre todo si hay conflictos. En el contexto del matrimonio, si no nos sentimos amados, nuestras diferencias se agrandan y el matrimonio se convierte en un campo de batalla antes que en un refugio. El amor no es la respuesta para todo realmente. El decir que el amor es todo realmente es difícil, es algo muy fantasioso, es realmente algo que hay evidencia de que no. Hay muchas situaciones aparte del amor, pero crea un clima de seguridad en lo que podemos buscar respuestas. Ahí encontramos respuestas a esas cosas que nos molestan. Por amor podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué me permito algunas cosas desagradables de mi cónyuge? Pues es una respuesta muy simple. Porque la amo. Porque la amo. Pudiera ser también que, bueno, que nos amamos, pero también es como darle peso a todas esas cosas bonitas o buenas que vemos en nuestra pareja. Sí, ese es una gran apoyo, es una gran ayuda el enfocarnos en las cosas buenas de nuestra pareja. Darle más peso a lo bueno que a lo malo. Así es. Pero aún así, si no hubiera amor, pues difícilmente sucedería. Entonces, dos personas que son diferentes pueden aprender a vivir juntas en armonía. Aún con las diferencias podemos llegar a un acuerdo, llegar a un punto medio en el cual sirva a los dos. Descubrimos cómo sacar lo mejor de cada uno cuando tenemos esa voluntad, cuando tenemos esas ganas de decir, pues yo me fijo más en lo bueno que es mi esposa, en cómo me trata, en cómo me ama, en cómo muestra su amor, en cómo trata de encontrar cosas que a mí me agraden. Esas son las recompensas del amor realmente. Pero ¿qué sucede cuando hay alguna situación difícil? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito acerca de nosotros como matrimonio cuando iniciamos. Cuando iniciamos nuestro matrimonio empezamos pues, por la atracción mutua, porque nos conocimos, había la química, había la situación de que pues, nos agradábamos uno con el otro. Ya era nuestro segundo matrimonio. Bueno, sí, realmente era nuestro segundo matrimonio, ahorita podemos hablar acerca de eso. Pero después de tratarnos un tiempo, precisamente ese es el punto, que cuando ya empezaron la convivencia, empezaron los problemas. Veníamos de matrimonios rotos, ambos. Veníamos de un segundo matrimonio. Y sabíamos que teníamos compromisos con nuestra familia anterior en forma individual. Cada uno tenía un compromiso con su familia. Y así tomamos la determinación de casarnos. Pensando que no iba a influir en nuestro matrimonio. Pero, ¿qué pasa en realidad? Que yo por mantener la situación en la que estaba metido, que era económica realmente, y el arrastrar las circunstancias del primer matrimonio, tenía que trabajar mucho, tenía que trabajar dobles turnos. Eso se lo menciono porque puede sucederte a ti también. Puede sucederte que estés enfrascado. A lo mejor no tienes otro matrimonio, pero sí estar enfrascado en estar trabajando en el día a día, en las situaciones que hacemos diariamente que no se hace a un lado o nos va haciendo un distanciamiento en el matrimonio. Y para mí, el trabajar doble turnos era algo realmente muy, muy fuerte, era muy cansado, era extenuante. Pero para mí era la única forma de sostener prácticamente dos familias. Claro que si vemos eso, va a tener consecuencias. La consecuencia era, mi esposa se sentía desplazada, que no le daba el tiempo suficiente. Por tanto trabajo. Por tanto trabajo. Para poder suplir las dos casas. Sí, pero al final era un conflicto. Y como resultado, se quedaba el último en todo. Y eso la tenía en un sentimiento
de tristeza, de reactividad, De enojo, desánimo. de desánimo, de frustración. Y empezaron los conflictos fuertes, muy fuertes. Tan fuertes fue así que nos llevaron a una separación en el primer año, que no fue fácil, no fue nada fácil. Y se repitió hasta 3 ocasiones, estuvimos separados. En el primer año. En el primer año. Que era el enamoramiento, cuando todo está color de rosa, cuando todo es amor, pero pues también había esas situaciones, ¿verdad? Sí. De hecho, luchamos contra las probabilidades. Se dice que ahorita, en la etapa actual, el matrimonio está en un promedio muy alto de divorcio. Está actualmente parejas que se divorcian, que se casan. Por segunda vez. Ahora por segunda vez aumenta mucho más esa cantidad de divorcio y nosotros pues vamos contra las estadísticas, gracias a Dios no somos la estadística negativa. Pero bueno, así realmente hubo conflictos. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos cedía. Por mantener la situación de tener el control y querer tener la razón individualmente. Yo afirmaba que con solo tener dinero para las necesidades era suficiente. Y no tomaba en cuenta cómo se sentía mi esposa. O no quería enfrentarlo. Que esa es una situación muy frecuente cuando tenemos algún conflicto, sobre todo los hombres. Les comento que parece que nos metemos ahí en el caparazón y nos escondemos de los conflictos, ¿no? O sea, y ahí viene, nos va a reclamar y me pongo el caparazón de que, bueno, aquí no me va a pasar nada, pero realmente no sucede, al contrario. Oye, Jorge, que ya estás aquí en una relación, pero pues todavía traía circunstancias, todavía del primer matrimonio, pues que eso fue lo que pues también hizo que se hiciera a lo mejor un poquito más grande las discusiones o la falta de entendimiento. Pues bueno, el amor ahí estaba. Sí. Pero eso no fue lo suficiente porque había cosas que nos pesaban o que no, en este caso no me agradaban. Claro, porque queríamos hacer lo mismo que veníamos haciendo en el anterior matrimonio. Y esa fue parte importante de que cada uno tuvo la ruptura matrimonial porque queríamos hacer y mantener las cosas que no funcionaban. Y al estar unidos de nuevo, veníamos arrastrando esa conducta. Siempre fue que mi manera de ser era imponer, pero a la vez cuando veía un conflicto lo evitaba y por mucho tiempo no iba sucediendo eso, pero ¿qué era lo que pasaba? Iba aumentando el conflicto y no eran resueltos. Cuando un conflicto no se enfrenta directamente, crece hasta ya no tener una situación de arreglo. Por eso es importante que a las primeras veces que haya algún tipo de conflicto, inmediatamente acudan a tener un apoyo en lo que ustedes quieran, consejería, lo que ustedes crean, lo que ustedes crean que les pueda servir. Hay muchas formas. Si lo hacen por ustedes mismos, eso muestra madurez, pero realmente cuando empieza a haber conflictos, lo que menos se muestra es la madurez emocional, ni psicológica, ni espiritual, que eso es lo principal de este tema. Si no hay una madurez espiritual, si no se lo entregamos a Dios, es bien fácil perderse. Oye, Jorge, y digo, definitivamente que es muy importante, pero creo que también es importante el tenernos la comunicación, porque pues yo sé que él estaba haciendo el doble turno porque querías solucionar, pero también pues si yo no te decía que me sentía sola por tanto tiempo de trabajar, pues a lo mejor tú sí lo sabías, pero pues a lo mejor no le dabas el peso porque yo no te lo decía. Entonces la importancia de decir tanto mujer al hombre y el hombre a la mujer de cómo yo me siento, porque pues no somos adivinos, ¿verdad? Para saber cómo se siente mi pareja, porque a lo mejor pienso que está muy bien lo que dije o lo que hice y a lo mejor te ofendí. Entonces claro, la importancia. Claro, es uno de los principales problemas que existe en toda relación, pero sobre todo en el matrimonial, en la que no comunicamos con precisión lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, lo que estamos sintiendo. No lo hacemos con precisión. Y al quedar muchos espacios abiertos, el conflicto va a suceder, se va a presentar. Por eso es importante tener ese cierre cuando hay alguna situación que no nos agrada. Tenemos que terminar, tenemos que llegar a un acuerdo mutuo, porque
Si no, eso se va uniendo y uniendo y uniendo y es una bomba de tiempo hasta que ya explota de tanto de lo mismo y lo mismo. Dice que tanto va el cántaro al agua que hasta que se rompe, ¿no? O sea, realmente es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo que sucede. Entonces es importante que cuando tu matrimonio, cualquiera de los dos, sienta alguna situación que no es agradable, hay que llevarla, hay que mantenerla, hay que resolverla. Y ahí también influye mucho mi forma de ser. Regularmente antepongo ante lo demás mi orgullo. Mi orgullo está primero que nada y no me lo pises porque eso es lo que más me sostiene. Pero Dios nos pide todo lo contrario, nos pide ser siervos, nos pide ser humildes y que difícilmente podemos quitarnos esa parte, ¿verdad? Del orgullo, porque hasta morir, primero muerto y que dar un paso atrás. Hay muchas situaciones en las cuales no funcionan en el matrimonio, no funcionan en cualquier relación, pero estamos hablando del matrimonio. Si siempre estoy basado en mi orgullo, si siempre estoy basado en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que yo pienso, y no le doy espacio a mi pareja a expresarse o a decir lo que siente, y aún así, si estoy en desacuerdo de lo que diga, pero llegamos a una media, eso se resuelve. Pero regularmente siempre estamos a la defensiva, siempre estamos esperando que el otro nos ataque, siempre estamos esperando que lo que digo así debe de ser. Entonces, o me lo callo. O me lo callo, esa es la otra forma de respuesta. Mejor no digo nada, mejor, aunque sé que me va a afectar, mejor no digo nada. Pero ese no digo nada se va acumulando, se va acumulando. Esa es la bomba de tiempo que sucede en las relaciones. Yo creo que es lo importante de, si pasa ahorita una situación, es mejor decirla, ¿verdad? Estar un poquito con 2 rayitas abajo para solucionarlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque sabemos que a lo mejor mañana o pasado, el fin de semana o la otra semana, vamos a volver a tener otra situación, ¿verdad? Que no vamos a estar en el mismo canal. Entonces, la importancia de comunicarlo, porque si no se va haciendo uno y otro y otro, y pues como dicen, llega un momento en que truena y ya están las dos partes tan lastimadas que a veces ya no quieren ni hablarlo, porque también cada quien queremos tener la razón, ¿verdad? Pues bueno, y ahora yo les voy a compartir un poquito de testimonio. Pues en el tiempo, como comentaba mi esposo, que nos casamos, pues yo sabía que él todavía estaba pasando por la situación que todavía estaba dando la pensión a su ex esposa. Entonces, pues sí, pasábamos tiempos que estaban justos, como dice él, con el dinero, aunque hacía doble turno. Y pues por sí pasaba también navidades, pues de que era todo más corto. Y sin embargo, yo le comentaba a él que pues yo me casé con él por amor a él, no por lo que económicamente me pudiera dar o no. Entonces le di más peso a tenerlo como mi esposo, que veía y sigo viendo muchas cosas de parte de él, un hombre responsable, un hombre comprometido, un hombre que me ha dado su palabra, un hombre que cuando he necesitado está conmigo siempre, él es el que cuando me caigo me levanta. Entonces yo le di peso a todo eso del amor, en vez de darle peso a todas esas circunstancias que yo sabía que solamente iban a ser en un tiempo, porque yo sabía que eso se iba a solucionar. Y pues sí, gracias a Dios se solucionó, pero al final lo que triunfó pues fue el amor que yo tengo por él. Sí, tal vez tú estés pasando por alguna situación en tu matrimonio, tal vez estés pasando alguna circunstancia. Siempre es así, la mayoría de los matrimonios, y no es que todos, hay conflictos, hay problemas, pero ese problema puede ser solucionado si realmente tenemos la voluntad de anteponer el amor que realmente nos unió, con el cual empezamos una relación. Vete nada más a esa parte de cuando estaban enamorados, vete a esa parte cuando estabas empezando y que todo parecía hermoso. Ahora, el amor puede vencer muchas de las circunstancias de este tipo, pero tiene que haber la voluntad, y en este caso lo principal es tener la obediencia a Dios de lo que Él nos pide, que lo podamos hacer, que lo hagamos. Entonces,
Jorge, bueno, el amor, el matrimonio es un compromiso. Ajá, así es. Y también como dicen las escrituras, dice en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Y tristemente también sabemos o nos hemos dado cuenta de matrimonios que cualquiera de los dos se enferma y lo que hacen es tristemente abandonarlo. O también con la economía, como dicen, ¿qué? El dinero o el amor se salió por la ventana y se terminó. Entonces es como cuando hay y cuando no hay, te voy a apoyar, voy a estar contigo en las buenas y en las malas, porque no nada más es en lo bonito, en lo precioso, sino también, digo, en la enfermedad, ¿verdad? Que nadie quisiéramos enfermarnos, pero también es el compromiso, porque lo hicimos ante Dios. Claro. Sí, todos quisiéramos vivir un cuento de hadas toda la vida y realmente no es así. Va a haber circunstancias, va a haber muchísimas circunstancias que puede hacer que un matrimonio se vaya fracturando, pero realmente la parte esencial de esto es mantener ese amor en acciones, en qué puedo hacer En el día a día, ¿verdad? Llevarlo despacito, con respeto, con diálogo. Así es. Entonces, pues es importante, si puntualizo en esto porque es una de las cosas más importantes. El amor es lo que va a hacernos mantener nuestra vida matrimonial. ¿Por qué sucede? ¿Por qué deja de haber amor? Por muchas circunstancias. Por eso hay que mantenerlo día a día, constantemente. Entonces, si hay alguna situación fuerte, si hay alguna circunstancia fuerte en nuestra vida, que empieza a haber conflicto, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo puede pasar que sigamos en ese matrimonio que hemos querido toda la vida? Entonces, ¿puede renacer el amor emocional en tu matrimonio? Claro que sí. Y la clave es aprender el lenguaje primario del amor de tu cónyuge y decidir hablarlo. ¿Qué es lo que tu cónyuge hace para que te sientas más importante? ¿Qué haces tú por tu cónyuge? ¿Qué es lo que hace que Silvia crea en mí que yo me sienta más importante? Mostrarme lo que es mi lenguaje del amor, palabras de afirmación. Cuando ella me dice a mí que lo estoy haciendo bien, que está orgullosa de mí, es como darme toda la energía que está acumulada y me la entrega, porque eso es lo que realmente es mi lenguaje del amor, las palabras de afirmación. Entonces, si tú lo haces con tu cónyuge, si tú encuentras cuál es el lenguaje del amor de tu cónyuge y lo practicas constantemente, eso va a reforzar tu matrimonio. Pero si es al revés, si las palabras de afirmación se convierten en todo lo contrario, que es crítica, que es llamar la atención, todas esas situaciones. Si te juzgo. El juicio, eso aleja. Por eso es bien importante encontrar lo que es en cada uno de nosotros el lenguaje del amor. Lenguaje del amor individual. Entonces, ¿qué puedes hacer tú por tu cónyuge? Te dejo esa pregunta abierta. ¿Qué puedes hacer tú por tu cónyuge? ¿Qué es lo que tu cónyuge hace para que te sientas más importante? Oye, amor, esas preguntas. Y ahí pudiera yo también compartir para que también ustedes vayan, como dice Jorge, identificando que, por decir en mi caso, es este tiempo de calidad. Claro. Que tengamos, pudiera ser 1 hora, porque no estoy hablando de tanto tiempo, pero pudiera ser 1 hora donde a veces hemos ido por una nieve o por un yuki y simplemente nos vamos a la placita del mariachi, ahí no lo comemos tranquilamente, no contestamos el teléfono para nada y ese tiempo solamente es para nosotros. Y ahí ese es mi lenguaje del amor, que él también me lo identifica y en el tiempo que se puede, ¿verdad? Nos damos ese tiempo para mí, para mi lenguaje del amor de tiempo de calidad. Viene a mi mente que cuando nosotros, pues, por ejemplo, hoy que nos ha tocado el tema, lo estamos repasando, lo estamos estudiando y intercambiamos cosas, intercambiamos puntos de vista.
Y eso también es lenguaje del amor, también es tiempo de calidad, porque llegamos a cosas muy profundas. Realmente el dar un tema así nos ayuda bastante, como matrimonio nos ha ayudado mucho. Y eso es algo que Dios nos habla primero a nosotros, ¿verdad? Sí, porque en estos días lo estuvimos como desmenuzando y ahí en eso encontramos tantas cosas que a veces no le ponemos atención o no las identificamos, pero gracias a Dios a este tema que nos tocó compartir, pues identificamos mucho y como dice Jorge, tuvimos el tiempo de estarlo leyendo, sobre todo entendiendo y bueno, de nuestra parte o de mi parte, abriéndole el corazón a Jorge para que sepa cosas que yo siento, que a mí me gustarían o que no me parece y no es nunca con la intención de pelear porque él es mi esposo, no es mi enemigo, entonces él tiene que saber todas las situaciones, cómo yo me siento, cómo yo estoy, igual de él, ¿verdad? Porque es lo que más me importa, mi compañero. Así es. Y bueno, entonces te dejo con esas preguntas. ¿A qué le das mejor tiempo? ¿A las cosas en conflicto o realmente al amor que hay que tener por el cónyuge? Revive ese amor, reanímalo, recupéralo si lo has perdido. Pero el amor es lo que importa. El amor es lo que nos va a mantener unidos ese matrimonio. ¿Podrá haber circunstancias difíciles? Sí, pero Dios siempre puede restaurar un matrimonio que está perdido. Entonces, te invito a que lo veas, te invito a que veas esa situación en la cual puedes recuperar tu matrimonio. Entonces, vamos a seguir con el siguiente tema, que es... Silvia, ¿nos dices? Ama lo que no merece amor. Ok. Es un tema que va a ser un poquito duro, fuerte. ¿Por qué? Porque ¿quién ama lo que no merece amor? Pues realmente si vemos, como lo estábamos mencionando, pues es muy hermoso cuando las parejas están enamoradas y se tienen uno al otro. Cuando todo está en armonía, cuando las cosas marchan sobre ruedas, ahí bien bonito y todos nos entendemos. Pero ¿qué pasa cuando la pareja o una de ellas está siempre buscando conflictos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una de las parejas está siempre buscando conflictos? Oye, Jorge, y yo creo y nos ha tocado a hombres o mujeres que pues tristemente sí pasa de que tanto hay esposas que están, como dicen, como cuchillito mortificando al esposo con una cosa, ya le solucionó algo y ahora le sigue con otra, porque ahí está y ahí está. Pero ¿qué pasa? Que también hay esposos que también están mortificando a la esposa y tristemente hay matrimonios, tanto hombre o mujer, que se hacen la vida de cuadritos y pues la verdad eso pues no es bonito para el matrimonio porque pues en ningún momento creo que haya paz ni tranquilidad en ese matrimonio porque está uno y pues tristemente también como dicen, le saca la vuelta, por decir el esposo a la esposa, y ¿qué hace? En vez de llegar a su casa después del trabajo muy contento a el lugar de paz, entonces pues no, se sale, se va, no sé, con los amigos y resulta que viene a dar en la noche ya nada más para dormir. ¿Por qué? Porque sabe que la esposa ahí va a estar, así es que no seamos necias mujeres con los esposos, seamos sabias para que nunca nos pasa eso y al contrario que nuestro hogar sea un lugar donde nuestro esposo quiera llegar, donde encuentre paz, donde encuentre la cena calientita, no sé, donde encuentre amor, un abrazo, un cómo te fue, no una crítica ni echándole ni viendo las cosas malas. En una palabra, tranquilidad. Cuando un esposo llega a su casa y hay tranquilidad, dan ganas de llegar. Pero cuando voy a llegar a mi casa y hay conflicto, y hay reclamos y hay todo lo demás, pues no, o sea, es algo que no es agradable. Y bueno, yo creo que por lo que pasamos días pasados por lo del béisbol, pues era pues, también muy bonito que llega Jorge, le hago su cena y ahí en la recámara se pone a ver el partido y yo pues simplemente, aunque no le sé, pues lo acompañé, ¿verdad? Entonces es respetarle también ese espacio que él quiere ver su partido
y estar ahí en un lado. Y pues bueno, ese tiempo es algo para mí, yo creo que para ti también, muy bonito porque es un tiempo de paz, que aunque a lo mejor él de repente grite donde dieron un batazo, no sé cómo se diga, pero es un tiempo bonito porque estamos relajados, porque estamos juntos y porque yo estoy al lado tuyo simplemente cuando tú estás disfrutando de lo que a ti te gusta, no nada más lo que yo quiera. Claro. Igual, es llegar a un término medio. ¿Sí? Bueno, como algunos saben, soy psicoterapeuta y tengo terapia de parejas. Y en una de las terapias que tuve, una persona me hizo una pregunta. Él estaba con la mirada triste cuando llegó. Así había llegado a la terapia. La pregunta que les hago, ¿cómo estás? Y su respuesta automática, bien. Bueno, y la segunda pregunta que siempre les hago, y tras ese bien, ¿qué hay? Cuando lo vi, hizo una cara que parecía que estaba pensando la respuesta adecuada. Y pregunta, ¿se puede amar a alguien que causa tanto malestar y resentimiento? Me quedé un momento viendo su rostro y a la vez esperando que Dios me iluminara para aconsejarle. De inmediato me di cuenta que las heridas profundas que estaban sucediendo en el corazón de esta persona debían ser tratadas con cuidado. Siempre les digo, es como caminar en un campo minado. Lo invité realmente a tener una charla conmigo más profundamente, pero también lo invité a tener una plática de matrimonios, siempre con la visión de solucionar los conflictos como Dios quiere que sea un matrimonio. Siempre, siempre es lo más adecuado. Cuando estamos en el conflicto y alguna de las dos partes está en una situación en la cual, sobre todo en este momento que estamos hablando de lo espiritual, si no está cerca de Dios, tanto hombre o como mujer, porque sucede, es más en los hombres, realmente lo digo, pero es más en los hombres que no se quieren acercar a Dios. Pero también hay mujeres que no se quieren acercar a Dios. ¿Por qué? Porque puede también que el conflicto ese tenga un contexto. Tal vez él haya hecho algo fuerte, él haya hecho alguna situación difícil que ella no puede perdonar. Pero después, ¿en qué se convierte? Pues en una lucha constante, en un ataque constante. Tú me hiciste, tú me diste, y empiezan los conflictos más y más y más frecuentemente. Y entonces ese sentimiento de amor puede llegar a convertirse en un sentimiento de resentimiento, de odio. Un resentimiento puede ser ir creciendo y convertirse en odio. Y lo más seguro es que pues no hay paz en ese matrimonio. No hay paz, no hay armonía en ningún momento. Y lo más seguro es que si eso continúa, van a terminar separándose. Van a terminar con ese matrimonio. Volvemos a esa parte de, me la hiciste, ahora me la vas a pagar 1000 veces. Dios no nos pide eso. Dios nos pide al contrario, que tengamos paciencia, que seamos bondadosos, que podamos entregar nuestro amor incondicionalmente. Amar, incluso aún bajo las circunstancias de que la otra persona actúe mal. Oye, Jorge, está un versículo que no lo recuerdo, pero que también dice que no se ponga el sol sin que lo hablemos. Entonces, la importancia de no dejar pasar, por decir, este día, si hubo algo, hablarlo, dialogarlo, para que no se haga más grande. Y porque Dios nos lo está pidiendo en su palabra, que lo dialogamos y que lo arreglemos antes de que el sol se meta. Así es. Dice, no peques y no estés enojado. O sea, puedes enojarte, pero no peques y mantener ese enojo. En el matrimonio entre Silvia y yo, empezamos a reflexionar sobre los primeros días de nuestro matrimonio. Y recordamos que a menudo experimentamos sentimientos negativos uno con el otro. Las palabras de agresión mutuas nos causaron dolor y enojo, muchas veces. Y el enojo se almacenó dentro, se convirtió en resentimiento. Como les decía, ese resentimiento muy pronto puede generar, si no se detiene, un sentimiento pero más grande que es el odio hacia la pareja. Gracias a Dios tomamos la decisión de mostrarnos amor sobre estas circunstancias, sobre venir arrastrando viejas formas de ser, como les decíamos, veníamos de matrimonios fragmentados, cada uno de los dos era divorciado y nos volvimos a casar y veníamos arrastrando muchas cosas y pues realmente nos estaban sirviendo para nuestro matrimonio actual.
Al contrario, si hubiéramos seguido, iba directo a la destrucción de nuestro matrimonio. Pues sí, y ahí fue cuando paramos, ¿verdad? Que decidimos pues que era otra relación y que yo en este caso pues dije, Jorge no va a pagar los platos rotos que yo traía ya en el pasado, ¿verdad? Y pues bueno, todavía hasta la fecha seguimos tratando de no ser ofensivos uno con el otro. Hemos aprendido a detenernos, al pensar si vamos a afectar a nuestra pareja y no llevar esas emociones de resentimiento, como tomar decisiones sin destruir nuestra unidad, cómo dar sugerencias constructivas sin ser exigentes. Podemos desaprender haciendo conciencia que nuestra forma de ser pues, le puede afectar a mi esposo y al final como hablar el lenguaje primario del amor del otro, ¿verdad? Y pues aquí nuestra decisión de amarnos se tomó en medio de sentimientos negativos mutuos, lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Viendo más profundamente esta situación, que muchos de los conflictos pues son tonterías por las cuales discutimos y pues tristemente comentaba, ¿verdad? Anoche con Jorge y le decía que yo creo que todos nos ha tocado saber de algún matrimonio que por una tontería se divorciaron y después se arrepintieron porque le dieron tanto peso o se enojaron tanto o quisieron tener la razón y se divorciaron. Entonces, pues qué triste que por una situación tan mínima a veces le damos tanto peso y también he sabido de personas que hasta les dejan de hablar al esposo o a la esposa por una tontería. Pero bueno, pues les voy a compartir en Primera de Pedro 4:8 de la Nueva Traducción Viviente. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Así es que lo más importante de todo es que sigamos demostrando profundo amor unos a otros, ¿verdad? Cuando comenzamos a hablar el lenguaje primario del otro, por ejemplo, que pusiera atención mi esposo a detalles que para mí son importantes, como el cerrar la puerta, cesaron los sentimientos de ira, pero también hacer conciencia que si no lo hace, no es por molestarme, pues cosas que a nosotros nos pasa, ¿verdad? Bueno, a mí. Y la diferencia es clara y sencilla. Un matrimonio que esté dispuesto a trabajar por sus diferencias será un matrimonio que siga adelante en victoria, pero sobre todo seguir adelante tomados de la mano de Dios, pues es lo que hemos hecho Jorge y yo, ¿verdad? En alguna situación, porque pues hasta la fecha seguimos teniendo situaciones, ¿verdad? Que no coincidimos o no estamos de acuerdo, pero es seguir tomados de la mano de Dios y tener a Dios en nuestro matrimonio para que nos guíe. Y pues si uno de los dos elementos de la pareja no quiere hacer las cosas como Dios te pide y cambiar lo que afecta al otro, ese matrimonio está condenado al fracaso, como lo decía Jorge. Hay diversas formas de actuar para mejorar en el matrimonio, leyendo libros como el del Dr. Chapman, el que estamos leyendo, como decías tú, asistir a una conferencia sobre matrimonios o acudiendo a consejería, no sé si con un psicólogo. Una de las actitudes más limitantes de las parejas es que yo no tengo ningún problema y yo creo que eso lo vemos seguido, ¿verdad? Que está bien mi matrimonio. Yo no tengo problemas. Tú eres que tiene problemas. Así es, y también pues tocó que un matrimonio decía, no, es que aquí no hay infidelidades, aquí todo está bien, pero pues se dieron también cuenta que aunque no había infidelidades ni gritos, pues también había falta de respeto, falta de comunicación, que eso también afectaba en su matrimonio. Pues vamos a ver la diapositiva 7. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas con amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Esto lo encontramos en Efesios 4, 2 y 3 de la Nueva Traducción Viviente. Bueno, pues como sucedió en el relato del libro del Dr. Chapman, una mujer había estado en esta situación en que su esposo no quería apoyo matrimonial de ninguna forma, estaba cerrado el esposo. Los sentimientos de amor de la mujer habían muerto con los años debido a la
crítica y condenación de su esposo mismo. Y después de 10 años de matrimonio, su energía emocional estaba agotada y su autoestima casi destruida. ¿Había esperanza para el matrimonio de Ana? ¿Podía amar a un esposo que no merecía amor? ¿Alguna vez le respondería amándola? Lo que nos ayudó en definitiva fue estar tomados de la mano de Dios. Y algo que tomamos para fortalecernos es este sermón donde están plasmadas estas palabras que pueden ser el mayor desafío del amor. Sí, el sermón que nos dio Cristo dice: a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Podría alguien hacerlo? ¿Es posible amar a un cónyuge que se ha convertido en tu enemigo? ¿Es posible amar a alguien que te ha maldecido, maltratado y demostrado sentimientos de antipatía y de odio? Y si pudiera, ¿habría alguna retribución? ¿Cambiaría alguna vez tu cónyuge y comenzaría a expresarle amor y consideración? Son palabras, son difíciles porque regularmente nuestra forma de pensar va a decir que no. Pero para nuestro Dios nada es imposible. Para muchos matrimonios, la fe en Dios es lo que ha sostenido y seguirá sosteniendo su matrimonio. Tal fue como sucedió en el matrimonio que pone el ejemplo el autor de este libro. Diana. Ella, aún dentro de esa situación de rechazo de su marido, tras la consejería del doctor Chapman, empezó a realizar cambios en la forma de amar a su marido, enfocándose en el lenguaje del amor de su cónyuge. Los identificó, ¿verdad? Para poderlos hacer identificó ese el lenguaje cambio. del amor y lo empezó a practicar. Y realmente, pues al principio pues, no sucedía absolutamente nada. Pasaron 2 meses y no sucedía nada. El marido seguía tratándola igual, sin consideración, sin amor. Pero pasados los 6 meses, que era el tiempo en el que desarrolló el experimento que el doctor Chapman le había indicado a Ana, su marido era otro con ella. Él le correspondió el amor que ella le tenía y renació de nuevo el amor entre los dos. Pues aquí quizás tú necesites un milagro en tu matrimonio. ¿Por qué no pruebas el experimento de Ana? Dile a tu cónyuge que has estado pensando en tu matrimonio y decidiste que te gustaría hacer mejor las cosas para satisfacer sus necesidades. Pídele sugerencias de cómo podrías mejorar. También será una pista para ver para su lenguaje primario del amor, o averigua cuál es su lenguaje del amor basándote en las quejas que siempre te ha presentado. El ejemplo, te pongo un ejemplo. Le puedo decir a mi esposa, es que siento que me estás criticando, siento que me estás juzgando. Y si nos vamos, eso que pareciera ser una queja de algo que no me gusta, pues se puede identificar como, entonces lo que necesita es que yo lo valide, que yo lo reafirme. Entonces su lenguaje del amor son palabras de afirmación, ¿sí? Y eso es importante, cuando tú lo detectas, entonces puedes empezar a tener un cambio. Ya la crítica, ya el menosprecio, el que se sientan atacado, el esposo, si no lo realizas como esposa, una, estás siendo sabia, y 2, vas a reafirmar sobre todo el amor que se pueda tener. Incluso puedes llevar así como un conteo y al final de mes pídele a tu cónyuge su opinión de cómo estás cumpliendo y pídele más sugerencias. Cada vez que tu cónyuge te diga que ve mejoras, espera una semana y hazle una petición específica. La petición debe ser algo que quieres que haga por ti. Si decides hacerlo, sabrás que está respondiendo a tus necesidades. Si no honra tu petición, pues continúa amándolo. Continúa amándolo, no hay otra. Tal vez el próximo mes responda de manera positiva. Si tu cónyuge comienza a hablar tu lenguaje del amor, a responder a tus peticiones, volverán tus sentimientos positivos hacia él y con el tiempo renacerá tu matrimonio. Oye, Jorge, qué importante esto que compartes, pero también, pues seguido lo que pasa es que yo quiero que cambie mi esposo. Si no cambia mi esposo, pues yo no voy a cambiar. Entonces, no, aquí primero tengo que cambiar yo para que mi esposo cambie, porque pues a lo mejor yo soy la que estoy haciendo que mi esposo sea de esa manera que no me agrada. Entonces, hacer el cambio primero en mi vida
para que mi esposo haga, como dijiste ahorita, ¿verdad? El cambio, y cómo el esposo luego, ella hizo primero los cambios, lo identificó, los aplicó, a lo mejor como dices, en un mes o en 2 meses no se va a notar el cambio, pero ya a lo mejor con el tiempo el esposo va a empezar a bajarle una rayita y va a empezar a identificar los cambios que la esposa está haciendo en su vida para que también luego él empiece a cambiar, y pues empieza a ser ya a lo mejor ya amoroso o tolerante o comunicativo o expresivo, ¿verdad? ¿Quién no quisiera que eso sucediera en su matrimonio? ¿Quién no quisiera reavivar ese matrimonio? Pues sí, pero a veces el orgullo, ¿por qué tengo que cambiar yo? Que cambie él o que cambie ella. Por eso el tema era ese, amar lo que no merece ser amado. Vamos a terminar con esto, te voy a dar 3 puntos de vista. El primero, pregunta cómo puedes ser mejor cónyuge. Pregúntale a tu cónyuge cómo puedes ser mejor cónyuge y actúa de acuerdo a lo que te dicen. Continúa para que busques más participación y cumplimiento de esos deseos de todo tu corazón y voluntad. Pero asegúrale a tu cónyuge que tus motivos son puros, que no son fingidos, que quieres un matrimonio reafirmado. El segundo, cuando recibas opiniones positivas, sabes que hay progreso. Puedes practicarlo y cada mes haz una petición específica que no sea amenazadora y que le resulte fácil a tu cónyuge. Asegúrate que se relacione con tu lenguaje primario del amor y que te ayude a rellenar tu tanque vacío. Y el tercero, cuando tu cónyuge responda y suplas tus necesidades, tendrás la disposición de reaccionar no solo con tu voluntad, sino con tus emociones también. Sin exageración, continúa los comentarios positivos y de afirmación de tu cónyuge en esos momentos. Pues con esto terminamos el tema. Sabemos que es difícil cuando ha llegado a un punto en el que es conflicto constante. Un tema en el cual sabemos que todas las circunstancias que van pasando en el matrimonio se van creciendo hasta llegar a ser intolerables. Por eso es importante tomar cartas en el asunto desde manera temprana. Pero aún así puede haber matrimonios con una situación muy intensa, como el del ejemplo, pero si hay voluntad, si hay las ganas de cambiar, siempre va a haber una oportunidad porque Dios está con nosotros. Siempre va a haber una posibilidad de hacer algo diferente porque Dios está con nosotros. Porque como en 1000 de las cosas, con nuestras fuerzas no podemos. Porque nuestras fuerzas se terminan. Pero aparte, somos tan tercos que queremos seguir haciendo y haciendo cuando no podemos cambiar. Invitar a Dios, ¿verdad? A nuestro matrimonio, orar y pedirle que nos ayude a seguir adelante en nuestro matrimonio, que nos dé humildad, que también podamos perdonar al esposo o a la esposa, y que no es de nuestras fuerzas, sino es dejarle todo en manos de Dios. Y como dice su palabra, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y pues cuántos matrimonios no han vencido cada situación, pero pues la importancia de la comunicación y sobre todo del amor. Amén. ¿Verdad? Pues bueno, entonces con eso terminamos estos 2 temas que estaban entrelazados. Y pues nos ha dado mucho gusto el estar con ustedes. Realmente es algo que nos apasiona apoyar a otros matrimonios, y es algo que lo hacemos con todo corazón, porque la verdad, cada vez que damos un tema, Dios nos habla primero a nosotros y vemos las situaciones de forma diferente. Tratamos de ser más comprensivos uno con el otro y mostrarnos el amor que tenemos. Entonces con eso terminamos, nos despedimos, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, por vernos, y compártanlo si este tema les ha servido, les ha ayudado, sea de edificación, y compártanlo en las redes también, ¿verdad? Es algo que les puede ayudar a alguien más. Que sea de bendición para otros matrimonios, Así para es. otras parejas, así como lo ha sido para la nuestra, ¿verdad? Okay. Entonces nos vemos a la próxima, y fue un gusto estar con ustedes, Silvia Aguilar y Jorge Rodríguez. Bye. Bye.